Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal desde la mirada Weisberg. En esta ocasión vamos a hablar del recuento de los hechos, que como les hemos comentado, para nosotras nuestro objetivo de hacernos presentes ante este proyecto es para hacerles saber nuestro profundo interés por mantenernos informados en este caminar hacia el 2024, que serán las siguientes elecciones de nuestro país. Y bueno, pues el día de hoy Miriam nos trae un tema que de verdad nos importa a todos. Buen día. Hola, buenas a todos. No es un tema, son varios, porque lo que creo que es importante, y por eso estamos haciendo ahora este segundo intento, es que durante la semana pasa toda una serie de eventos y hay algunos de ellos que yo considero que deben ser resaltados, precisamente para que la gente esté informada de lo que pasa y tal vez desde un punto de vista nuestro, que es un poco menos formal, que es un poco más informado, que es un poco más imparcial tal vez porque no estamos condicionados a quedar bien con nadie más que con nosotros mismos. Y como por eso estamos aquí, pues empiezo. Casualmente el primer evento del que voy a hablar es un evento internacional, más que dentro de México, y se trata de lo que ha estado pasando en Cuba. Resulta que hay un joven dramaturgo y escritor que se llama Junior García, que tenía la intención de que se realizara una nueva manifestación en contra del gobierno cubano para para que se les dé más libertad, para que se les dé más recursos, medicinas, alimentos, etcétera. Y entonces lo que hizo el gobierno cubano fue que a través de personas de la milicia o policías vestidos de civiles secuestraron a este joven que se llama Junior García y lo encerraron en su departamentito en algún lugar de La Habana y rodearon el lugar con personas aparentemente de civiles y además cubrieron sus ventanas para que no pudieran mandar mensajes con banderas de Cuba, etcétera, etcétera. El asunto es que lo que yo encontré en el noticiero, no sé cómo le hizo, pero logró salir de Cuba con su esposa y llegaron a España. Y entonces resulta que es tan chistoso el ser humano de veras. Los mismos partidarios de Junior García lo criticaron de que por qué se fue a España, como diciendo, ¿cómo nos abandonas y te das el lujo de irte a España? Mal pensando que él había huido a España y pedir asilo político. Lo que él declaró, y está en los periódicos, todo lo que yo digo, la base es lo que leo y lo que ya está escrito y dicho. No es idea mía, yo nada más interpreto. El hecho es de que él aseveró ante los medios que lo entrevistaron en España que definitivamente había tenido que salir porque corría el temor de que lo asesinaran. Como ya no había manera de controlarlo, entonces él y su esposa, ante el temor de ser asesinados literalmente, logran escapar a España. Y entonces ante las quejas terribles de sus seguidores, les contestan, no, espérense, yo tengo una visa de turista por 90 días. Esos 90 días voy a permanecer en España y una vez que termina el permiso, que luego eso me va a llevar a que en algún momento hable con ustedes de lo que es migrantes y refugiados. Una vez que termine su visa, regresa a Cuba y a ver qué pasa. Y como dirías tú, Miriam, si Que nadie hace nada, todos están callados, pero alguien mueve un dedo y todos quieren señalar al otro, ¿no? se quejan. Eso es algo que yo oí en algún momento de una psicóloga. No es exclusivo del mexicano, es del ser humano. El ser humano se queja, es feliz sintiéndose víctima. En vez de decir yo puedo y naranjas verdes o amarillas, yo como puedo y quiero voy a lograr. Aquí estamos dos personas de totalmente diferentes generaciones lográndolo. Entonces, bueno, continúo. También, aunque parezca que ya es un tema obsoleto, porque pasó hace ya bastantes días, no puedo dejar de hablar de lo que sucedió con la visita de nuestro señor presidente. Me choca decirle señor porque no lo merece, pero de la visita de López Obrador
a lo que se llamó la cumbre, porque ahora todos son cumbres, la cumbre de los líderes de Norteamérica o de América del Norte. Y entonces resulta que, no sé si se fijaron, pero en la entrevista que él, primero tuvo una entrevista con el primer ministro de Canadá. Después tuvo una entrevista con Kamala Harris y después tuvo una entrevista exclusivamente con Biden. Biden sentado de este lado, él sentado de este. Y Biden hablaba 1 minuto y medio, 2 minutos y se detenía para que la traductora hiciera su labor, tradujera al español lo que él estaba diciendo. Pues resulta que pude descubrir, nos guste o no, que el señor López Obrador sí sabe hablar de corridito. Porque el señor habló 8 minutos seguidos, sin interrumpir ni un momento, para darle chance a su traductora para que le tradujera al señor Biden al inglés. Su traductora, que tiene todas las certificaciones para ser una traductora intérprete internacional, se llama Daniel Sánchez Mercado. Y pueden criticar de que no lo hizo bien o sí lo hizo bien. La culpa no fue de ella. La culpa, así ahora sí, culpa, me choca decir culpas porque eso de culpígenos nosotros, pero fue del observador, que habló 8 minutos sin parar. Y también al respecto tomé opiniones de dos internacionalistas, el doctor Rodrigo Aguilar y el doctor Rubén Olmos, este último fundador de una institución que se llama Global Nexus, que coinciden en que Biden, a diferencia de lo que normalmente ha acontecido entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, declaró que él sentía que la relación entre México, Estados Unidos y Canadá tenía que ser como de socios. Lo dijo tal cual en inglés, como iguales, porque era la única manera en que se iba a poder fortalecer tanto la integración económica de los tres países como para poder sacar adelante el gravísimo problema que enfrenta México por ser el vecino de Estados Unidos con respecto a la migración. Otro tema que creo que es muy importante que mencionemos que sucedió durante esta semana fue lo que aconteció en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que se llama, sus siglas son CIDE, y que el CIDE forma parte de un grupo que yo así lo conocí, como ya les dije más de una vez. Lo que pasó en CONACYT, a partir de que llegó la doctora Álvarez Bullá, CONACYT es otra cosa. Pero hasta el 2018 había toda una serie de centros de investigación en el país que formaban parte de lo que se conocía como los centros CEP-CONACYT. El CIDE, el Colegio de México y otros muchos forman parte de ese grupo de centros de investigación. Y resulta que obviamente al formar el CIDE parte de alguna manera de lo que es el CONACYT, o sigues con las políticas dictadas por la 4T, que ya no es liberal, sino whatever, lo que sea, porque quién sabe qué sea. El asunto es que por sus pistolas el CONACYT destituye al director del CIDE, al doctor Alejandro Madrazo, y nombran como director interino a un señor, ni siquiera sé si es doctor o se hace, pero se llama José Antonio Romero Tellaeche, y lo nombran como director interino. Y entonces este señor, como cualquiera que se sube al ladrillo y se marea por el poder, decide tomar una serie de decisiones y, abusando de su posición como director, empieza a realizar actos totalmente arbitrarios que además no estaban contemplados dentro de sus funciones como director interino. Y entre las cosas que hizo, que resultó muy grave, fue el remover de su cargo a la doctora Catherine Andrews, precisamente en el momento en que estaba llevando a cabo una de las funciones que ella tenía en ese cargo, que era la de hacer reuniones evaluatorias, porque yo no sé por qué la gente mediocre le tiene miedo a la evaluación, cuando la evaluación es solamente un instrumento para decir, bueno, esto te falla, corrijámoslo. La evaluación para eso es. La evaluación no es para decir esto no sirve y se va a la basura.
esto no sirve, pero se puede corregir así, así o así. Pues ella estaba en la mitad de un acto totalmente de sus funciones, de evaluación de una junta, no era ella la que estaba evaluando, y entonces irrumpen y la quitan de su puesto. Así le exigen su destitución y, y que se vaya. Y entonces resulta que la comunidad estudiantil del CIDE, que en algún otro momento tal vez tenga yo la oportunidad de hablar de la historia del CIDE, porque el centro ha tenido momentos muy importantes, luego ha decaído y en este momento realmente estaba viviendo una situación de excelencia académica y profesional. Y entonces resulta que los estudiantes, o sea, el grupo de las instalaciones, el grupo, perdón, de los estudiantes decidieron que o les restituían tanto al director como a la doctora Andrews, o ellos iban a tomar acción, iban a apoderarse de las instalaciones del centro, y lo cual no solamente hicieron, sino que eso sucedió el 19 de noviembre, pero ayer o antier, creo que fue antier, ya se habían presentado con pancartas y literalmente queriendo ocupar las oficinas de CONACYT en Avenida Insurgentes. Ese es el punto, otro punto que quería yo tratar. Otro que verdaderamente me dejó con el ojo cuadrado, más bien los dos, así cuadraditos, la presencia de nuestro superboxeador, el Canelo Álvarez, en el Senado de la República. ¿Cómo ven? O sea, a nuestro país es lo único que le hacía falta y lo demuestran los hechos. Resulta que el Canelo, que además es un individuo al que yo le tengo un profundo respeto, porque además de ser un excelente boxeador, también, de eso sí un poco, no crean, ya lleva 4 títulos de campeón, pero lo más destacable de él es su calidad humana. Él constantemente, creo que tú lo sabes, Sí. tiene fundaciones donde apoya a diferentes personas con situaciones de desventajas, de fragilidad, etcétera. Y el último hecho que él había llevado a cabo era donar cerca o más de $1 millón para chiquitos con cáncer en los Estados Unidos. Justo antes de, perdón que te interrumpiera, pero también es necesario mencionar que así como mencionamos lo malo, en el caso de Canelo, también a mí me tocó verlo cuando trabajé en la Fundación John Landon Down. Él regaló parte de sus pijamas para poder hacer una rifa. Y bueno, fue un momento muy emotivo porque la Escuela Mexicana de Arte Down se dedicó a hacer pues pinturas hermosas a nombre de Canelo, y todo el dinero que se juntó fue hacia la fundación. Explica lo que es Down. Bueno, el niño con síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición, no es una enfermedad, es una condición que se presenta en diferentes humanos por muchísimas causas. Imprevistos. Una de ellas puede ser tener más de 35 años, y eso aumenta la probabilidad que los futuros niños tengan esta condición, este síndrome de Down. Sí. Y se llama síndrome de Down por John Landon Down, quien fue quien pues encontró esta diferencia en los cromosomas. En el par 22, me parece, existe la trisomía, así le llama, que es esta pues diferencia un cromosoma más. Así es. Bueno, pues entonces vuelvo al tema del Canelo. Pues resulta que en el Senado habían decidido, nunca supe el nombre de una entrenadora al que le querían hacer un reconocimiento en el Senado, y entonces invitan al Canelo Álvarez, les digo, nuestro boxeador, y entonces las senadoras enloquecidas con su taco de ojo, los senadores a lo tarugo porque el Canelo es nuestro campeón. Es la primera vez desde que subió la 4T al poder que no hubo conflictos entre el oficialismo y la oposición, no hubo ataques, no hubo agresiones, se les olvidó la polarización en la política. Lo que sí, los empujones, se empujaban unos con otros para llegar cerca de Mr. Canelo y tomarse una selfie y que le firmaran un autógrafo. No se diga más.
Dicen las malas lenguas, por lo menos eso escribieron en la columna Templo Mayor de, del Reforma del 19 de noviembre, que el Canelo cobró 1 millón de pesos por presentarse al Senado. Y si así lo hizo, qué bueno. Pues sí, que lo haga, que cobre, porque eso obviamente va para bien de muchas gentes que ciertamente nuestros senadores no se preocupan. Qué bueno por él en una parte, pero este 1 millón de pesos, la pregunta sería quién los puso, ¿no? ¿De qué bolsillo habrá salido ese dinero? A lo mejor del entrenador, a lo mejor de Monreal, a lo mejor de Xochitl Gálvez, porque es su admiradora. ¿Por qué no? A lo mejor de nuestros impuestos. Nada más, ¿por qué no? Si fuera para eso, si nuestros impuestos fueran para eso, en vez de para... Bueno, mejor ya no digo más. Otro punto importante. Salió en un artículo de Pascal Beltrán del Río, que como todos ustedes, si no saben, les cuento, es el director editorial del Excelsior y tiene una columna todos los días de lunes a viernes en la página 2 del Excelsior, que obviamente es de lo primero que leo en la mañana. Y entonces él hace una mención de la terrible situación que se está viviendo con respecto a una cuarta ola de contagio que se está dando en Europa, sobre todo en Alemania, en Austria y en otros países cercanos. Y resulta que nuestro querido secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, considera que es mejor que los mexicanos no estén enterados de la posibilidad de que haya una cuarta ola de contagio, porque él argumenta que los medios de comunicación distorsionan la verdad. O sea, él y López-Gatell, santos varones. Y los medios distorsionan la verdad. Y entonces, en opinión del doctor Alcocer, mejor ignorar que resolver. Porque si no sabes, no te das cuenta que hay un problema, entonces no lo resuelves. Eso es lo que él pretende. Y lo mismo está sucediendo, que es gravísimo, creo yo, con la decisión que tomó el señor López Obrador como consecuencia de un video que salió al aire del señor Loret de Mola un poco antes del 20 de noviembre, donde él habla de las acciones ilícitas, llamémosle así, que está llevando a cabo la Secretaría de la Defensa, porque no sé si yo lo hice a través de uno de los videos o si lo escribí, porque escribo casi todos los días en el Facebook sobre lo que acontece, pero resulta que en un momento dado el señor López Obrador decidió que iba a crear una empresa militar, creo que lo dije en un video, porque mencioné que esta empresa militar, además de que se encarga de la construcción de las empresas, también se va a encargar del beneficio de esas empresas. En un 75% el beneficio va a ser para la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, y el 25% restante va a ser para los pensionados o jubilados del ISSSTE. Entonces, como resultado de esta famosa empresa, resulta que Loret de Mola encontró que había toda una serie de actos indebidos con respecto a los dineros que maneja la Secretaría de la Defensa, y además con hechos de muestra. Yo lamentablemente no localicé ese video, pero se dice que la Secretaría de la Defensa, además de que ha creado o ha hecho saber de que tiene negocios y que son empresas fantasmas, casi más de 600 contratos están firmados por asignación directa y no por licitación. Y entonces el señor López Obrador decide en un decreto que creo que emitió el 22 de noviembre, entre el 20 y el 22 de noviembre, decide emitir un decreto en el cual declara que todos los proyectos y obras de infraestructura del sector público van a ser considerados como de interés público y por tanto de seguridad nacional, lo cual quiere decir que como es de seguridad nacional,
es confidencial y no tiene por qué ser informado a la población de lo que se está haciendo al respecto. Ese decreto consiste en que, además de que se va a hacer cargo la Secretaría de la Defensa de todos esos proyectos y obras de infraestructura, van a tener la posibilidad de que una vez que se presente el proyecto, en 5 días van a obtener un contrato provisional que va a durar 1 año. Ese contrato provisional, 12 meses, para que las autoridades pertinentes, quién sabe qué quiere decir eso, hagan un dictamen y decidan si sí o no procede que ese proyecto se lleve a cabo. En el ínterin ya, es así lo entiendo yo, a lo mejor estoy equivocada, en ese año pues ellos ya chuparon el dinero que se supone que se le debe asignar a ese proyecto. Esto inmediatamente tuvo una respuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección Personal, de protecciones personales, que se llama INAI, porque ya saben, aquí son las siglas, el INE, el INAI, el CONACYT, el ISSSTE, etc. Bueno, el INAI, que es nuestro Instituto de Transparencia, que es el instituto que está creado para que cualquier ciudadano, ustedes, yo, tú, se dirijan y le digan, oye, INAI, ¿qué caramba se está haciendo con este dinero en el Dos Bocas? Pues resulta que ya no se le tiene que informar al INAI porque Dos Bocas es de seguridad nacional. Entonces, actualmente el INAI, por un lado, está viendo la posibilidad de, la posibilidad de si este acuerdo es o no correcto que se lleve a cabo, y por lo tanto van a ver si conviene a los intereses del país. Lo que sí es un hecho, y eso sí lo presencié porque lo vi en varios noticieros, es que la barra de abogados, diferentes asociaciones de abogados y diferentes expertos en derecho constitucional declararon que este acto de López Obrador es absolutamente, desde todo punto de vista, inconstitucional. No solamente en cuanto a si es de la defensa o no, sino que el hecho de que cualquier obra se considere de seguridad nacional está implicando el medio ambiente, la salud, el desarrollo agrícola, la afectación de los indígenas, en fin, implica todo y es desde todo punto de vista un hecho anticonstitucional. Esto también fue el resultado de López Obrador, porque además el 20 de noviembre, que no estoy segura si el 20 de noviembre también se celebra el Día del Ejército o 2 días después, nuestro HHH, secretario de la Defensa, en su discurso se atrevió a a arengar a la gente a que se una a apoyar el proyecto de gobierno de López Obrador, quiere decir a apoyar la 4T. Y esto también es un acto absolutamente inconstitucional, porque el secretario de la Defensa, de acuerdo a la Constitución, está prohibido de hacer ningún acto de índole político. Su única posibilidad, función y atribución es la defensa y la beneficencia del pueblo a través de acciones que los ejércitos y los elementos navales y aéreos deban hacer para el bien de la población. Entonces, por un lado, el señor secretario de la Defensa le falta a la Constitución, y por el otro lado, el señor López Obrador, al crear este decreto, también, una vez más, ignora la Constitución. Ahora, yo me voy a atrever, por un lado, a decir que no me sorprende en lo más mínimo, porque esa ha sido la actuación del señor López Obrador desde el 1 de julio del 2018, que ganó las elecciones. Él se ha pasado por el arco del triunfo lo que la Constitución dice. Perdón que hable tan feo, y no lo digo yo para que no digan, Miriam, ya te estás arriesgando, no tienes que ser tan dura, bájale un poco a tu tono. Yo no lo digo, yo estoy repitiendo lo que se dice. Y ante la verdad, ¿qué hacemos? Aceptarla, porque está dicha con fundamentos. La Constitución está escrita.
La Constitución tiene párrafo por párrafo y artículo por artículo, desde las primeras 25 capítulos que hablan de las garantías individuales, como es el derecho a la salud, el derecho a moverse libremente por el país, eso de los retenes y las casetas, que de aquí a Cuernavaca que tienes que pagar tanto, eso es anticonstitucional. Yo no tengo por qué pagar una caseta para irme de aquí a Cuernavaca, porque tengo todo el derecho, constitucionalmente hablando, de moverme por el país libremente. Bueno, entonces me tomé la libertad, como ya saben que tengo una fijación con los términos y como sentí que en alguna medida todos estos decretos y acciones que se están llevando a cabo, me duele decirlo, pero no dudo que nos esté llevando en una forma bastante rápida hacia una dictadura militar o tal vez a acompañar lo que yo creo que estamos viendo ahora, que es un narcoestado. Me tomé la libertad de buscar. Miriam, una pregunta. Ahorita que vamos a entrar a este tema, no hay duda, y lo hemos dicho varias veces, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y Miriam lo ha dicho también, México no es una isla que esté lejos y ¿Isla? y sí, 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 totalmente se mande por sí solo, porque nuestras decisiones también afectan a los tratados, acuerdos o negociaciones que existen alrededor de nuestro mundo. Regresando a la historia, pensemos qué países han llegado a ser una dictaduría y Dictadura. cómo una dictadura, perdón, y cómo es que han logrado esto históricamente, qué pasó para que llegaran hasta ese momento. Y de ser así, ¿qué está sucediendo en México que pueda propiciar o no a esa dictadura? La, la definición de dictadura se, es una forma autoritaria de gobierno que tiene un solo líder y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político y la libertad de prensa. Por lo tanto, podemos concretar que las dictaduras no solo no son democracias, sino que indican precisamente lo contrario. Una característica de los dictadores es aprovechar su fuerte personalidad, generalmente suprimiendo la libertad de expresión y el discurso de las masas para mantener una supremacía y estabilidad política, estabilidad yo diría entre comillas, estabilidad a modo del dictador, tanto política como social, completa. Las dictaduras y las sociedades totalitarias generalmente emplean propaganda política para disminuir la influencia de los defensores de los sistemas de gobierno alternativos, ¿sí? Es decir, desacreditar a todo aquel que considere que lo que el dictador está mencionando es falso, es distraer y sobre todo es la polarización de la que hablaré al final. ¿Y qué es democracia? Se refiere a una forma de gobierno en que se puede ejercer el poder político del y para el pueblo. Sus características son: se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones, lo remarco, auténticas, no a modo, y se respeta el principio de mayoría. Por tanto, la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo, primero, a elegir y segundo, remarco, a controlar a sus gobernantes. Y la democracia representativa, porque hay lo que llama la democracia popular, así le llama Venezuela, así le llama Cuba, etc. Pero se supone que en México tenemos una democracia representativa. Y es aquella en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los
órganos que representan al pueblo y que son elegidos a través del voto. Sintetizando, el INE es un órgano del gobierno, el INAI es un órgano del gobierno, el Congreso es un órgano del gobierno. Están ahí representándonos y tratando de cuidar nuestros intereses, ¿sí? Y eso se hace eligiéndolo a través del voto. Pero las circunstancias nos están indicando en la cotidianidad que estamos viviendo todos los días, que significa lo mismo cotidianidad y todos los días, es todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, y para complementar todo lo que estoy diciendo, me tomé la libertad de escuchar y en este momento repetir lo que dijo Enrique Krause en una entrevista que tuvo ayer en la mañana con Ciro Gómez Leiva, porque Enrique acaba de publicar su último libro que se llama Críticas al Poder Presidencial y cubre los periodos desde López Portillo hasta López Obrador. Ay, los López, a México no les ha ido nada bien con los López, ni con López Santana, ni con López Portillo, ni con López Obrador. Ya lo digan López Gatell. Oye, era justo, me acordé ahorita y lo mencionaste también creo que en alguno de los escritos, respecto que AMLO de verdad no debería ser AMLO sino malo. Bueno, su nombre registrado en el acta de nacimiento, que obviamente yo creo que Loret de Mola no puede llegar ahí, su nombre no es Andrés Manuel, su nombre era Manuel Andrés López Obrador, pero eso sería malo y está siendo malísimo, aunque se haya cambiado las siglas, pero bueno. Entonces, volviendo a lo que dijo Enrique Krause, dijo que no se debe aceptar el poder absoluto de un presidente que se siente el dueño de México, porque en México no es el patrimonio de un solo hombre. Y así mismo afirma, y le doy la razón, que lo que está en peligro en México es la libertad. La libertad que solo se aprecia cuando se pierde. Nunca antes, lo dice Enrique Krause, como ahora, se había dado un ataque tan frontal a nuestra libertad. Si a esto agregamos las declaraciones que ya dije del secretario de la Defensa, de que tenemos que seguir a nuestro HHH Ratuani como jefe máximo y seguir lo que dice la 4T, entonces nos estamos dirigiendo, así lo percibo yo, a una dictadura apoyada por los militares. ¿Y cómo no van a estar apoyados por los militares? Están hablando de que si se va a dar un golpe de Estado o no se va a dar un golpe de Estado. Yo no hablo de golpe de Estado, que se supone que los golpes de Estado los dan los militares. Bueno, solamente que fuera el caso, como sucedió en Perú hace muchos años con Fujimori, que él se hizo un autogolpe de Estado, le funcionó bien, y obviamente por el apoyo que tuvo los militares. ¿Por qué persiste Maduro en Venezuela? Porque tiene todo el apoyo de los militares. De Nicaragua ni hablemos, porque yo ya no sé ni cuál es el contexto de población, porque casualmente, otra vez me voy a hablar al margen, yo viví en Costa Rica 9 años, vecina de Nicaragua, y bueno, a la menor provocación de que algo pase en Nicaragua, los nicaragüenses se van a Costa Rica. Y ahí hablaremos, cuando hable de migrantes y hable de refugiados, también trataré ese tema. El hecho es que es obvio que el señor López Obrador está endulzándole la mano, la vida y lo que le sigue a los ejércitos, a las fuerzas navales y a las fuerzas aéreas. Ahora lo ultimito que escuché ayer fue que además también el ejército se va a encargar de la distribución de las medicinas, de los medicamentos. ¿Cómo le van a hacer? O sea, yo entiendo que el mexicano, y siempre he presumido de eso, es extremadamente creativo.
es muy trabajador cuando no le invade la flojera, pero mil usos todos, está medio canijo, ¿no? No sé. Y además, es así como en China mi otra, distribuir medicamentos en todos los rincones del país. No estoy hablando de alimentos, estoy hablando de medicamentos. Y todavía se atreven a aseverar, ya van a llegar, ya van a llegar. Y voy a tomar como último tema, precisamente hablando de los medicamentos, porque acaban de acusar a la Organización de las Naciones Unidas de que no han respondido adecuadamente a una de las funciones en una de las pequeñas instancias de las Naciones Unidas, que es proveer de medicamentos. Les voy a contar el chiste. Cuando López Obrador destruyó nuestro sistema de salud y no sabía qué hacer para que llegaran los medicamentos, le adelantó, eso también está escrito y no lo estoy inventando, 30,000 millones de pesos a este organismo de Naciones Unidas que se llama UNOPS, sus siglas no sé qué signifiquen, pero se supone que este organismo de Naciones Unidas puede encargarse de obtener medicamentos para distribuirlos. El pretexto del señor López Obrador de destruir nuestro sistema de salud fue que tanto la industria farmacéutica mexicana como las 4 empresas distribuidoras que estaban perfectamente organizadas, y si robaban y se hacían ricos, pues sí, qué bueno, mientras tengamos los medicamentos, a mí qué me importa, pero bueno, el hecho es que desaparecen. Y entonces se le adelanta a la Organización de las Naciones Unidas 30,000 millones de pesos para que obtenga medicamentos. ¿De dónde? Pues de las empresas transnacionales, para que lleguen los medicamentos a México. ¿Y ustedes creen que de veras la industria mexicana es menos corrupta que la empresa transnacional? ¿Ustedes creen que una Episa, creo que se llama, una empresa mexicana farmacéutica, es más corrupta que Bayer? Por favor. El hecho es que sigue y seguimos aceptando las aseveraciones tanto de López Obrador como de Ebrard, que ha mostrado una absoluta falta de respeto al pueblo mexicano, porque no creo que ignore, es que nos miente al afirmar de todo lo que sí él dice que puede hacer Naciones Unidas, que ya lo hablamos hace 2 programas, y que no es cierto. No es cierto. Entonces, lo que debemos hacer es empezar a tomar acción. Tenemos ya nada más 2 años, o 2 años y tanto, porque además, por primera vez en la historia, desde que tenemos el sistema presidencial, que era de 6 años, decidimos que Se decidió. ahí decidieron los que tienen la posibilidad o que no nos escuchen, se decidió que hay un lapso muy largo entre la elección, que es en julio, y la toma de posición el 1 de diciembre. Y es cierto, son demasiados meses donde tenemos una situación ambigua en que todavía está el presidente que se va, pero ya se siente presidente el que llega, porque esa no fue cualidad No, solo de López Obrador, es de todos. También que son 6 meses en los que todo se presta a la robadera, ¿no? Entre Sí. que uno se va y uno regresa, y entre que se va a quedar esta administración, pero la otra se va a ir, nos ha pasado, ¿no? No sé ustedes, pero vamos a pagar el agua, vamos a pagar la luz, y de repente te encuentras con que el número de cuenta ya es distinto, porque pues no nos damos cuenta, porque llegas nada más a la caja, y como son departamentos ya, digamos, instalados por las organizaciones, Para el nuevo gobierno. hacen este cambio administrativo, y pues nosotros seguimos pagando estas El costo. cuentas. ¿Saben qué estamos pagando? El costo de nuestra pasividad, el costo de nuestra ignorancia y el costo de nuestro valemadrismo. Perdón la palabrota. Porque debemos saber que tenemos un país donde sí hay libertad. Se los digo yo, ya cuando hable de la India se los voy a contar. Por el mero hecho de tener clases sociales en lugar de castas. Y no hemos sabido valorar lo que sí tenemos, y hemos puesto atención, y es lo que ha motivado que tengamos al gobierno que tenemos, porque hemos puesto atención únicamente a lo negativo que este país ha tenido, y que por supuesto que hemos tenido gobiernos corruptos,
insisto, hemos tenido personas corruptas que han accedido al poder y que eso es lo que les importa, el poder, no nosotros. Entonces yo les ruego, les agradecería de veras que me cuenten qué piensan, que le cuentan qué sienten, que me pregunten y si quieren contestarme, señora, está usted perdida, de mal informada, que me lo hagan saber en forma correcta, sin insultos. Y Sin saber a dónde se agresiones. están informando, ¿no? Para que nosotras también tomemos en cuenta, digo, sabemos que los medios de comunicación que tenemos son tanto redes sociales como los periodistas que también hacen un gran Analistas trabajo y peligroso en México y en América Latina. Por favor, manténganos informados. ¿Sabían ustedes que el cuerpo humano está constituido entre 10 y 100 billones de células? Esas mismas células estamos representando cada uno de nosotros en este país, en este planeta, para que las cosas sucedan de tal o cual manera. Entonces estamos bajo una obligación ciudadana por mantenernos informados y compartir esta información entre todos, porque no creo que nosotras tengamos la verdad de las cosas a ciencia cierta, pero si más personas nos sumamos a esta actividad, a esta intención por mantenernos unidos, informados y capacitados para tomar decisiones, podemos llevar al país a una mejor realidad. Yo tengo la esperanza de que sí, porque México ha tenido, ya lo dije, ha tenido muchas situaciones difíciles y aquí seguimos. Y seguiremos. Sí. Pues algo más que quieras compartir, Dar Miriam. las gracias. Pues ya escucharon a Miriam. Gracias. Y la palabra gracias en su raíz etimológica refiere a hacer presente la divinidad. Y bueno, es un gusto para nosotras seguir compartiendo con ustedes. Que tengan excelentes días. Suscríbanse Sí. y denle la campanita. Y un like.